Oye, Vamos a leer la siguiente estrofa, que es la estrofa 33. Puesto que las ganancias y el respeto discutir nos hacen, y la capacidad de escuchar, contemplar y meditar debilita, hogares de los allegados y benefactores, el apego a abandonar es la práctica de los hijos del conquistador. El significado primordial de esta estrofa es que tenemos que abandonar el apego hacia las posesiones materiales. Tenemos que abandonar el apego hacia el respeto, hacia el honor, hacia las ganancias. Todo esto se está refiriendo a los 8 dharmas mundanos. Tenemos que abandonar los 8 dharmas mundanos. Incluso si conseguimos que muchos nos sirvan, que muchos nos respeten, que muchos nos sientan honor hacia nosotros, nos alaben, incluso si conseguimos muchísimas posesiones, lo más probable es que esto haga que aumente, que incremente nuestro orgullo, nuestra competitividad y nuestros celos. Por lo general, esto no aplica mucho, esta estrofa no aplica mucho a nosotros porque se está refiriendo por lo general a personas que ya son muy importantes, personas que son muy famosas como un gran lama o un gran geshe o una persona de muchísimas cualidades, y le está diciendo que tiene que abandonar ese apego hacia las posesiones, hacia el honor y hacia las alabanzas. Aquí está dando el consejo a un lama, por ejemplo, un gran lama que desea ganancia y que desea mucho respeto. Un gran lama, los grandes lamas normalmente tienen muchos benefactores. Y si tiene ese deseo, ese apego por ganancia y respeto, lo más probable es que acabe discutiendo con esos benefactores. Entonces, para que esta situación no se dé, le está diciendo que abandone el apego por las ganancias y el respeto. Una persona que tiene muchísimos benefactores, si tiene apego por estas cosas como la ganancia o el respeto, es posible que acabe discutiendo, que se acabe enfadando. Por eso hay que abandonar el apego a estas cosas. Además, la razón es porque si uno tiene apego hacia las ganancias, hacia el respeto, y acaba discutiendo con los benefactores, la práctica de escucha, la práctica de contemplación y la práctica de meditación también se verá afectada negativamente.
아니 제대로 체계하다 레바니나 아니 소소 퇴바당 삼바당 공바치도 용교 말이스. Porque si uno está pegado a las ganancias, si uno está pegado al respeto, si uno está pegado a los 8 dharmas mundanos, las prácticas de escucha, de contemplación y de meditación no le saldrán bien. Si yo pienso, soy muy importante, soy una persona súper importante, si yo tengo este tipo de pensamiento, van a surgir celos hacia personas que sean mejores que yo. Entonces, si surgen celos, no podremos practicar la escucha, la contemplación y la meditación. Y es por eso que debemos de abandonar ese apego, ese aferramiento a la importancia propia, a ser famoso. Si uno practica y mezcla sus prácticas con los 8 dharmas mundanos, no se vuelve una práctica del dharma. Por eso, sea cual sea la práctica que hagamos, ya sea que estemos practicando o que estemos enseñando el dharma, siempre tiene que ser separado de los 8 dharmas mundanos. Por eso los bodhisattvas practican exclusivamente adiestramientos que están completamente separados de los 8 dharmas mundanos. Y nosotros tenemos que tomar como ejemplo a esos bodhisattvas, tenemos que observar cómo practican esos bodhisattvas y tomarlos como ejemplo y practicar de la misma forma. Si nosotros tomamos como ejemplo a los bodhisattvas, practicaremos sin error, si practicamos de la misma forma que ellos practican. Nosotros consideramos a los bodhisattvas como magníficas personas expertas en el Dharma. En el Bodhisattva Charvayatara se menciona que en el momento en el que la mente del despertar se desarrolla en el continuo mental de una persona, esa persona se vuelve un bodhisattva. Y una persona que ha desarrollado la mente del despertar en su continuo mental y por lo tanto se ha convertido en un bodhisattva, se vuelve un objeto de ofrecimientos, se vuelve un objeto hacia el cual postrarse, se vuelve un objeto hacia el cual tener respeto. Y por eso se le llama a los bodhisattvas conquistadores, se llaman los hijos del conquistador, porque han desarrollado la mente del despertar en su continuo mental. Y nosotros tenemos que usar a esos bodhisattvas como nuestros ejemplos. Tenemos que verlos como ejemplos y practicar como ellos. Practicar de la misma forma que ellos hacen, separando completamente sus adiestramientos de los 8 dharmas mundanos. Vamos a la siguiente estrofa, la 34.
Las palabras duras las mentes de otros perturban y la conducta de los hijos del conquistador deterioran. Por ello, las duras palabras que hieren a otros a abandonar es la práctica de los hijos del conquistador. El significado esencial de esta estrofa es sobre las 10 acciones no virtuosas. Dentro de estas están las 4 no acciones virtuosas de palabra. Y dentro de las 4 no acciones virtuosas de palabra está el usar palabras duras o el insultar. Entonces nos está hablando específicamente de esta acción no virtuosa. Normalmente nosotros insultamos a otra persona cuando estamos bajo el poder del enfado. Es debido al enfado que insultamos a alguien o criticamos a alguien. Tanto el insultar a alguien, como tener una mente maliciosa, proviene del enfado. Por lo tanto, si de entre las cuatro acciones no virtuosas de palabra hacemos aquella que es el insultar o el usar palabras duras, se vuelve una acción negativa. Y si uno insulta, el otro se verá afectado negativamente y uno también se verá afectado negativamente. Los dos estaremos descontentos. Y todo esto lo hemos experimentado todos. ¿A vosotros os gusta cuando una persona os insulta? Si una persona os insulta, ¿estáis contentos o disgustados? No nos gusta a ninguno de nosotros, a nadie le gusta que lo insulten. En cuanto nos insultan nos sentimos mal. Incluso nos enfadamos cuando otra persona nos insulta, pero si no nos enfadamos hay un cierto disgusto que surge en nuestra mente. Y ese disgusto es la base, son los cimientos del enfado. Primero nos insulta y luego surge el disgusto. Y ese disgusto es los cimientos del enfado. Y empieza a surgir, poquito a poco surge el enfado. Ya ha surgido la causa para que surja el enfado. Y si en ese momento nos insultan una segunda vez, ahora sí ya nos enfadamos. En cuanto nos insulta una segunda vez, ya estamos listos para pelearnos con la otra persona. Si por lo tanto, si otra persona nos insulta, uno se siente disgustado, no está contento. De la misma forma, si uno insulta a otra persona, la otra persona siente exactamente lo mismo. Es por eso que Kunda Rinpoche dice:
cuando estoy rodeado de muchos, vigilo mi boca. 간스나 민마보 있으나 밀라 지금 라블라이나 아니 밀라 네드스 칼 타고 잡으레스. Porque cuando estoy rodeado de muchos, cuando estamos rodeados de muchos, tenemos que cuidar nuestra boca, porque si no la cuidamos podemos herir a alguien. 제가 메소고서 손에 마치 칼 타고 뭐잖아 메소고서 수요레스. 칼 타고 뭐죠 바니나 아니 까냐 망태레스. Si uno no cuida la boca propia, si uno no cuida su propia boca, nos vamos a crear muchísimos problemas. 카게 라마라 사바니나 아니 릴리네레스. Si uno no cuida su propia boca, también ingeriremos muchísimas cosas que no debemos y eso también a su vez afecta a nuestra salud. 제가 마음에 나도 알았다. 집으로 되디 생었다. 소쪽으로 되디 소소 생 따졌지 그랬어. Y es por eso que Kunda Rinpoche dice, alrededor de muchos, cuido mi boca. Cuando estoy solo, cuido mi mente. 그래서 소쪽으로 나올 때디 소소 생 따졌지 그랬어. 생 따졌지. Cuando uno esté solo, cuando no haya nadie alrededor, tenemos que vigilar, cuidar nuestra mente. 제가 민마보 예디서 뭐 카드를 타고 잡으랬어. 아주 별 담배죠. 기대지 뭐지. Pero cuando estemos rodeados de muchas personas, tenemos que vigilar, tenemos que cuidar nuestra boca. Esto es un dicho que se dice mucho en el Tíbet. 저는 카게 빠빠빠빠라나 아니 미게 주인이다 그랬어. Si estamos alrededor de mucho y estamos y hablando, diciendo un montón de cosas, al final nos va a caer de los demás. 제가 이때서 내가 마음에 나도 알았다. 소소 칼 타고 교실에서 소소 저거 되게 소소 생쇼다 담으랬어. 이 랍자래 순거래. 제가 네 순거래 제가. Por eso Kunda Rinpoche nos da el consejo que cuando estemos rodeados de muchos, vigilemos nuestra boca, vigilemos nuestra habla. Y cuando estemos solos, que examinemos nuestra mente. 제가 다 근데 다디 어다 디 마고 터네 이 디바 치주세디 마야디 뭐 디바 친거래. Y acumularemos mucho karma negativo si nos involucramos en esta acción no virtuosa de insultar a los demás. 어다 진짜기 아니 팔아 치주마나 셴 메데와 신 추브레스 셴라 내가 제거라 왔어. 내가 제가 셴 추와 인자 동예디 소소를 누르레스. 제가 그래서 계속 저거 하는 거예요. Si con nuestra habla nos involucramos en insultar a otra persona, esa persona se sentirá herida por nuestras palabras. Pero el sufrimiento también lo experimentaremos nosotros mismos, el del resultado de esa acción negativa que hemos cometido. Y a su vez, nuestras prácticas, nuestros adiestramientos, aquellas prácticas de los hijos del conquistador, aquellas prácticas de los bodhisattvas que hayamos practicado, nos hayamos adiestrado muchos, se deteriorarán. 전주선배 냐는 진행이 가사지 니나 미션이 수 직도부들의 러베네레디 서바 공통요레스 서바 공통구레스. Sin embargo, si uno es un hijo del conquistador o hija del conquistador, si uno es un bodhisattva, si otra persona nos insulta, debemos ser capaces de practicar paciencia, de ser pacientes. 제가 먼저 그 수변야레스디 미션이 컨트롤하지 좀봐 치주수 마야되다 컨트롤하지 좀봐 있나 나상 수변 수변야네 지투요레스. 계속 전주수면 야네 지야도저게 이 수변야네 지투요레스. Aquellos bodhisattvas, aquellos hijos del conquistador son capaces de practicar paciencia cuando una persona se enfada con ellos, cuando una persona los insulta al estar enfadado con ellos. 제가 란딩원에 미션이 수 컨트롤 치주 추르데 서바 공야지나 수수원에 미션라 아니 치주마예요 말이스. 어떤 디니 중바 있나? 아니 계속 전주수면 야네 문이 차와요. Si una persona nos insulta y no nos enfadamos, somos capaces de ser pacientes y a su vez no le devolvemos el insulto, entonces estaremos realmente practicando los adiestramientos de los bodhisattvas.
De las 4 acciones no virtuosas del habla, la de insultar es una acción negativa. 어쩌다 미세 숨거 어쩌다 치즈 뻥와데 계세 전주 숨거 냐니 쪼나이 뛰는 거 어쩌다 알아도 대디신 로고를 했어. De las 4 acciones no virtuosas del habla, esta específicamente es más negativa, más dañina que las demás, y por eso la extrae y habla específicamente aquí de esta acción en este texto. 와데제 다 와데 와데. Leemos la siguiente estrofa, 35. Si nos habituamos a las aflicciones, es difícil detenerlas con el antídoto, pero con los guardianes de la atención y la introspección, como antídotos armados, destruir el apego y las demás aflicciones en cuanto aparecen, es la práctica de los hijos del conquistador. 내가 지금 실수한 거를 내가 진짜 녀목 다리 지금 나가라 아니 지금 녀목 끼로 지자 다시 된 거야 숨겨라. Esta estrofa es muy importante porque nos está diciendo que cuando las aflicciones estén a punto de surgir, tenemos que destruirlas inmediatamente apoyándonos en la atención y la introspección. 제가 딱 녀목세디 공지 치고 싶어요 봐이나 녀목세디 배 검지해지 딱 안쪽이 갈 거면서나 안쪽이 전주선다 동반이디 고야디 내가지 안쪽 갈 공지 좀 말서 안쪽도 녀목 공지 치고 싶어요 한번 해봐네 녀목 공지 된지. Nosotros llevamos desde el sin principio familiarizándonos con las aflicciones. No estamos para nada familiarizados con la mente del despertar ni con la vacuidad. Y puesto que estamos demasiado familiarizados con las aflicciones, nos resulta muy difícil eliminar esas aflicciones. Puesto que estamos tan familiarizados con las aflicciones, hemos tomado este renacimiento. Sin embargo, si nos familiarizáramos con la mente del despertar y con la vacuidad, podríamos alcanzar unos estados mucho más elevados del presente, en el que estamos en el presente. El hecho de que tengamos que estar circulando en la existencia cíclica, el hecho de que tengamos que estar atormentados por el sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento del envejecimiento, el sufrimiento de la enfermedad y el sufrimiento de la muerte, es debido a nuestra familiarización con las aflicciones. El hecho de que tengamos que estar circulando rodando en esta existencia cíclica desde el sin principio hasta ahora es debido a esta familiarización con las aflicciones. Puesto que estamos tan familiarizados con estas aflicciones, nos resulta ahora muy difícil aplicar los antídotos. ¿Cuál es entonces el antídoto de las aflicciones? Los antídotos de las aflicciones son tanto la mente del despertar como la vacuidad. Para poder aplicar los antídotos contra las aflicciones necesitamos desarrollar la bodhicitta y la vacuidad, pero nos resulta muy difícil.
동반이다 전주선에 와서 배시고 공주죠 깔래죠 공주 시고 공주된 마도 제배다. Puesto que estamos tan familiarizados con las aflicciones, intentamos desarrollar la bodichita, la cuidado una y otra vez, y simplemente no surgen. 다 대자다 시다다 공주 나게 세도 공부해야 말이 남산에서 끼에 레라고 쉬우지. Sin embargo, no necesitamos estar familiarizándonos continuamente con el apego, con el odio, con el enfado, con los celos para que surjan. Surgen ellos solitos. 그 깔래 잡고 있는 거 대자지에 깔래 잡으면 공주지에 깔래 되고 나게지 깔래 잡고. A que no nos tenemos que forzar para que surja apego, para que surja enfado, para que surja odio, para que surjan los celos. 레라고 쉬우지. 가르지. 공주치다. 공주치다. A que surgen de forma muy fácil, surgen muy fácilmente. ¿Por qué? Por nuestra familiarización. 어디다 공부치다네. 대자 보는 거제도 찔라. 또찌 고야지. 전주선도 동반이도 때 아주 같이 간에 줘버리는 게 찔까. Puesto que estamos tan familiarizados con estas aflicciones, surgen muy fácilmente. Y es precisamente por esa familiarización con las aflicciones que cuando intentamos que surja la mente del despertar y que surja la vacuidad, simplemente no surgen. 다 딘저기 녀모티 다 간데스 도 그랬으나 다 전주선도 동반이 또 싫어 막아나 콘도에 내리. 오에 내리. Y estas aflicciones, ¿cómo las vamos a eliminar? El único método que existe es a través de familiarizándonos con la bodichita y la vacuidad. Es el único método que existe. 제가 님부디 찔라 말해. 늦어 건로디 찔라. 님부디 찔까 말해. 찔까 Por eso nos dice que el enfado y el apego surgen muy fácilmente y los antídotos surgen muy difícilmente. 다이네 터시 요레스. 터시 매번 터시 요레스. Sin embargo, hay un método, no es que estemos perdidos. 전바다 희신 되게 넣어 봐. 전바다 희신이 너무 길어지듯 봐. 개시된 거였어. 전바다 희신 된 거. En cuanto una aflicción esté a punto de surgir, tenemos que apoyarnos en la atención y la introspección y aplicar el antídoto. 제가 빼나 매대 칸발 메셔에나 메추주네 세바나 미치게 메세토 그랬어. Por ejemplo, si hay un fuego, cuando el fuego es pequeñito, cuando hay una pequeña llamita, una persona si lo apaga enseguida, se apaga fácilmente. 다 메치모 쇼쇼서스나 다 미망고 봐도 메세토 말아왔어. Sin embargo, si dejamos que el fuego se expanda, se esparza, aunque vengan muchísimas personas a intentar apagar el fuego, no pueden. 제가 추주도 추주네 안에 까바이나 까토 그랬어. 추첨부지나 딱 까야 레라요 말했어. De la misma forma, el agua. Cuando hay un poquito de agua, una gotita de agua, uno puede secarlo rápidamente, puede parar ese arroyo de agua rápidamente. Sin embargo, si hay muchísima agua, si es todo una inundación, uno no puede frenar esa inundación. 어다 빼디신도스. 빼디신도스. 너무 찌가마. 너무 춘추가네. 너무 때문에나 레라시 차레. Por eso, exactamente igual que con este ejemplo, en cuanto surjan, en cuanto vaya a surgir la aflicción, cuando la aflicción todavía sea muy pequeña, ese es el momento para aplicar el antídoto, para parar la aflicción. Es en ese momento que es muy fácil el parar, el frenar las aflicciones. Si luego dejamos que crezcan, sale una, sale otra, y es muy difícil parar la aflicción. Por eso tenemos que parar la aflicción justo cuando está a punto de salir, cuando está asomando la cabecita, es en ese momento cuando tenemos que darle un golpe y matar la aflicción en ese momento. Por eso, usando el martillo de la atención y la introspección, en cuanto
surja, cuando se empieza a sacar, a asomar la cabecita, la aflicción, tenemos que golpearlo y eliminarlo. 무조 지와서도 무조서 거야 끼로지나만 내고 그랬어 그래. Por eso se habla de como un bulto que sobresale, ese bulto en cuanto sobresale hay que aplastarlo. 된다 그러지. 지금 님보대에서 볼다. 된대 제가 있나? 레라 차고스. 그 직제처럼 지라 아니 그 님보대 값이 쳐다. 님보 끼만 타고 가네. 아니 님보 ponía santo. Estamos hablando de aplicar el antídoto y en ese momento, de esa forma es muy fácil aplicar el antídoto. Si nos esperamos después se vuelve muy difícil, por eso hay que aplicar el antídoto justo cuando estén surgiendo las aflicciones. Es por eso que Langri Tangpa, en Geshe Langri Tangpa, en los ocho versos de adiestramiento mental, no me lo sé exactamente de memoria, pero dice que hay que eliminar las aflicciones justo en el momento en el que surgen. En ese momento es cuando es más fácil eliminarlas. Nos dice que tenemos que aplastar, frenar las aflicciones justo en el momento en el que están asomando la cabeza, justo en el momento en el que se asoma ese bulto, cuando sale ese bultito de las aflicciones, tenemos que aplastarlo. Sin embargo, si nos esperamos a que la aflicción ya se manifieste, se desarrolle por completo, en ese momento intentar frenarla o destruirla es muy difícil. Las aflicciones son nuestros verdugos. Y nosotros no necesitamos nunca a un verdugo, no necesitamos nunca las aflicciones. Por eso cuando hablamos de los enemigos, nos estamos refiriendo a las aflicciones. Afuera no hay enemigos, ahí fuera no hay enemigos. El enemigo está aquí dentro y son las aflicciones. No están ahí fuera los enemigos están aquí dentro. Todos y cada uno de los enemigos están aquí dentro y son las aflicciones. Son las aflicciones son nuestros verdugos, las aflicciones son las que nos crean todos los problemas. Nadie nos crea problemas como nos crea las aflicciones, ¿verdad? Todo el sufrimiento que surge a partir de tener calor, a partir de estar enfermo, a partir de tener frío, todo ese sufrimiento lo crean las aflicciones. Por eso se dice que las aflicciones están adentro.
리마레스 Cuando dice la cosa más. 자 Cuando ya son una, ya quieren. 아, 제가 Ya quieren. 저 진짜 들어서 이제 샤고 쳐서 내말라 르네고 쳐 대리 쳐. 다 나난데 녀만데 샤기바등이 찬이지스. 제가 자스 칠이야 말에 날이야 스티 던다치지. 이제 샤르야를 제 이수대로 류 잡으러 왔어. 나 류디 제 이수대로 맞아 봤지. 놀 줘봐. 샤놀 줘봐 있나 지금 말했어. Razón. 그래서 Razón. Ya lo he entendido. Es una cita que habla, que dice, viene a decir que las aflicciones están aquí dentro, no están ni en el este y no están ni en el oeste. Normalmente, si dijéramos, aquí en el este están los fantasmas y aquí en el oeste están los monstruos, y nos fuéramos del este al oeste a batallar con todos, estaríamos batallando con los que realmente no son nuestros enemigos, porque por mucho que nos vayamos al este o al oeste a batallar con ellos, al final el enemigo sigue estando aquí dentro, por lo tanto tenemos que batallar a este enemigo. 된다데 됐어. 제가 녀모세디 녀모 된다 가레스. 다 담보 녀모세는 된다 가레스. 녀모 시고 치고래 된다 가레스. Y este es el significado de las aflicciones, pero realmente debemos analizar qué son las aflicciones, qué es el significado de esta palabra, aflicciones. 녀모세디 란지 녀모세디 콜로 내가 가르치고 그랬어. 녀모세디 내가 가르치냐 그랬어. ¿Qué es lo que las aflicciones hacen en mi propio continuo mental? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo de las aflicciones? 먼저 미천을 내가 가르치고서 아 맞은지기 뭐 내군 내치를 계시로 되듯이 거래 녀목을 내가 가르치고 그랬어. Cuando le preguntamos a alguien, ¿y tú de qué trabajas? Pues te dirá, yo soy cocinera o yo trabajo en una oficina, soy secretaria, por ejemplo. Tenemos que preguntarle a las aflicciones, ¿cuál es tu trabajo? 녀목을 내가 가르치 녀목이 내가 가르치냐 그랬어. Tú, aflicción, ¿cuál es tu trabajo? 제가 녀목을 내가 돼 란지 뭔데 왔다 머르 왔다 뭐시가 지내지나 녀목이 와래. El trabajo de la aflicción es perturbar la paz de nuestra mente, es no dejar que subyuguemos nuestra mente, es no dejar pacificar nuestra mente. 어디 녀목을 내가 그래. Ese es el trabajo de las aflicciones. 녀목을 제가 돼. 제가 먼저 누구도 아니. 그 내가 되지고 왔다. Siendo este el trabajo de las aflicciones, vemos que las aflicciones son nuestro verdugo. 그 내가 도저치도 와. Es un trabajo negativo, es un trabajo malo el que hace las aflicciones, ¿no? 그 내가 야부터 지금 말해. No sabe hacer trabajo bueno las aflicciones, no saben. 그 먼저 대화 제일 말했다. Nunca nos dan felicidad. 그 유치절라 대화녀야 영 말해. Siempre nos dicen, no, aquí no hay felicidad. 제가 딱코 맵소라 딱 어디 쓴 거야. 그 맵소에 투시장제 뒤쓴 거야. 제가 Y aquí nos están explicando todos los métodos para eliminarlas a todas. 딱코 맵소야. 아니 터넘 가려 그래. 그래서 맵소 그래. ¿Y cuál es el camino para eliminar las aflicciones? ¿Cuál es el método? 그러 딱 터넘데 소수 세 그래. 미션이라고 전에 소수 녀만 줘야 매 소수라면 제고. El camino lo tiene que recorrer uno. Uno no puede depositar las esperanzas en otra persona pensando que esa persona lo va a liberar de las aflicciones. Si uno deposita las esperanzas en otra persona, acabará quedándose siempre con esas aflicciones. Hace ya más de 2600 años que Buda Shakyamuni se iluminó. Y nosotros seguimos aquí con nuestras aflicciones. Nosotros seguimos aquí con nuestras aflicciones y Buda Shakyamuni mismo no pudo destruir nuestras aflicciones. Buda Shakyamuni se convirtió en un Buda, se iluminó y no pudo eliminar nuestras aflicciones. Por eso Buda Shakyamuni decía que el protector de cada persona es uno mismo. El refugio de cada persona es uno mismo.
Shen. 셴이 수신 것도 줄. 셴 키랑 셴마지 키랑 왜 차이야 말했어. 수신 군저디 소소랑 게 제거했어. Decía, nuestro protector, el protector de cada uno somos uno mismo. Por eso no busques un protector ahí afuera. El refugio es uno mismo. Por eso no busques un refugio ahí afuera. 산제 전대에게 주외 돈이 차고 메슬라. 니게 떠버셔나 표면이 진이 대박 때문에 저러죠. 토남 되고 추이 메주시. 로 산제 전대에 송을. 토남 되고 추이 메주시. 주외 돈이 차고 메슬라. 니게 떠버디 셔나 표면이 진이 대박 때문에 저거 그랬어. Por eso Buda Shakyamuni también decía que yo no puedo lavar las negatividades de otras personas con agua, ni tampoco puedo entregaros mis realizaciones, compartir mis realizaciones con vosotros. Lo único que puedo hacer es enseñaros, es daros esta enseñanza. 다 디바 신제 디바디 추주예요 말했어. No se pueden lavar las negatividades, el karma negativo con agua. 로 신제 돈예디 라고게 마 차기 마세요 말했어. Y no se puede eliminar el sufrimiento de los seres simplemente poniendo las manos. 산제 전대에 그런 기기 또 왜인데디 고시자예요 말했어. 만나예요 말했어. Y Buda Shakyamuni no puede compartir su comprensión y sus realizaciones con nosotros. 다 간레스 저그랬어. 돈예는 신제디야 간레스 저그랬어. ¿Cómo se van entonces a liberar los seres del sufrimiento? 다예 아니 딩시 때였어. 대바시 춘이 녀마 취 때였어. 디 소소소소 냐네제 아니 디에 저투 쇼스. Buda Shakyamuni nos dice, yo os he enseñado las 4 nobles verdades, os he dado la enseñanza del Buda Dharma. Entonces sois vosotros ahora los que tenéis que practicar, la liberación está en vuestras manos. 어다 춘이 땡바르 때에 디 냐스라제 아니 저랑도 돈예를 저투 그랬어. Nos dice, os he dado estas enseñanzas, ahora vosotros practicad y os liberaréis. 신갈 제제민도스 마산 제빈데 제제민도스. Porque aparte de esto ya no puedo hacer nada más. 라 산제 전대데스 산제 전대데스 상진의 론예도 조jan도 상주 동도데 녀몬 칸데. Porque si pudiera hacer algo, no estaríamos nosotros aquí todavía con nuestras aflicciones, a pesar de que Buda Shakyamuni ya se iluminó hace más de 2600 años. 다 못했네 더더 먼저 개와 치마치마 못했네 녀 코와 개와 리냐로. Y nosotros todavía después de esta vida tendremos que seguir girando en la rueda de samsara una y otra vez. 다 거듭봐도 개와 링그래. ¿Hasta cuándo vais a seguir tomando renacimientos? 다 개와 레디 녀몬 개와 레다 녀몬 개와 링거. Seguís tomando renacimientos debido al karma y las aflicciones. 녀몬 얘도 레요. 녀몬은 레메다. Si hay aflicciones, hay karma. Si no hay aflicciones, no hay karma. 녀몬 얘도 녀몬 꾸네나 레사. Si hay aflicciones, debido al poder de las aflicciones acumulamos karma. 제가 제가 녀몬스데 고 담보 쟁인데 내고래 숨거. Y es por eso que nos está diciendo aquí que esas aflicciones, en cuanto van a surgir, en cuanto van a asomar la cabeza, tenemos que aplastarlas. 어디서 말이다? 어다? 담보 끼마타고네. 녀몬 녀몬데 계속 말했어. Por eso, siempre y continuamente es muy importante estar eliminando constantemente esas aflicciones justo cuando están surgiendo. 어다? 다 되고 치워도 만들고. Seguimos a la siguiente estrofa. Resumiendo, en cualquier cosa que esté haciendo me preguntaré, ¿cuál es el estado de mi mente? Con constante atención consciente e introspección, beneficiar a los demás es la práctica de los hijos del conquistador. 어다? 저기 되긴도です. 소소 가오. 간데지 대바님이. 소소 내다 가바 대바님이 있습니다. 딱 대사 가바 대바님이. Aquí empieza diciéndonos que siempre, constantemente, esté donde esté, estemos donde estemos, donde nos estemos quedando, 딱 너를 되나서 딱 된다디 마셔나. 말셰비 된다디 너를 뭐 뒤지지 시험이 있나? nos va a dar una explicación condensada de todo lo que ha dicho anteriormente, en breve, por eso dice en breve, o resumiendo, 네, 뭐라? 다치 뭐 마고 시험이 딱 된다를 수 너를
도스 두바 있나스 딱 된다 뭐 도스 두바 있나스 El autor nos está diciendo, os acabo de dar una explicación muy detallada de las prácticas, pero ahora os lo voy a condensar todo en esta estrofa. 랑 가바 대바 있네스 Donde estéis, 소소 뒤긴도 siempre y constantemente, 소소 찌바를 따지지 examinad vuestra conducta. 류기 찌바 가르치기도 소소 ¿Qué hace el cuerpo? 마음이 찌바 가르치기도 ¿Qué hace el habla? 이기 싸움 가득 쓰던도 ¿Qué piensa la mente? 어떻게 전바다 시신기 잘했지 Hay que vigilar con la atención e introspección. 네 개와사에게 교직도에 네 매개와사에게 교직도에 약직도 ¿Estoy cultivando causas negativas o estoy acumulando causas positivas? 아다 뒤도 내고 가내지 님바 있나요? 수수 쌤 다시 봐야 돼. Siempre estemos quedándonos en un sitio o yendo a algún sitio, tenemos que vigilar nuestra mente con atención e introspección. 아다 쌤 다시 봐야 돼. 뭐 니나 아니 수수 야버지 있는 거랬어. 대화지 있는 거, 기부지 있는 거랬어. 다시 봐야 돼. 두고 니나 수수 기부지다. 야버지 있는 거랬어. Si uno se vuelve cauteloso, cuidadoso al practicar la atención y la introspección, uno experimentará siempre felicidad, uno siempre estará bien, uno siempre estará contento. 진짜기 다시 봐야 기도 땡투고 주가 있나? 현 팬더 주투에 차버렸어. 현 팬더 주에 추도 버렸어. 현 팬더 주에디 계사 전수면 냐래스. 아비 Si uno se apoya y practica siempre la atención y la introspección, siempre podrá beneficiar a los demás. Y el beneficiar a los demás es la práctica de los hijos del conquistador. 저도 현대 주에서디 전주스면 냐래 디는 거랬어. 전주스면 쇼야 샤네 건다 뭐 마양이 봐도 딱 년년자 전주스도 년년자 샤음년자 딱 간제 그 초주 니슈 저시리라 현대도 꿀에 경나라스. El beneficiar a los demás es la práctica de los bodhisattvas. Eso es a lo que se dedican los bodhisattvas. Y están esforzándose durante las 24 horas desde que se despiertan hasta que se acuestan en beneficiar a los demás. Ya estén quedándose en un sitio, estén quietos o se estén moviendo. Estén quedándose o estén yendo. 제가 알아주고 뒤긴도 잠시 바에 야고치 땡토가 있나? 아니 현대 주에 인물에 송가래. 현대 주도 그래. 현대 주거든 예색 전주스면 줘버렸어. Si uno constantemente es cuidadoso al prestar atención, al ser introspectivo, podrá beneficiar a los demás. Y el beneficiar a los demás es la práctica de los bodhisattvas. 아다 된다 가르스나 소소 가봐 대바 있는데 류기 줘봐 마기 줘봐 이기 줘봐 숨어디 다시 봐야 되고 그랬어. En breve nos está diciendo que estemos donde estemos, tenemos siempre que vigilar la conducta de nuestro cuerpo, de nuestra habla y de nuestra mente. 딘데기 아니 다시 봐야 하고잖아. 전나 받다가 제도 그래. 숨어다로. Y si uno consigue constantemente, esté donde esté, vigilar y examinar esa conducta de cuerpo, palabra y mente, siempre podrá ser cuidadoso y por lo tanto siempre estará practicando el Dharma. 어디? 당어. 저도 뭐 다들 시타만디. 나는 소리 시타만디. 뭐래. 다 계산 뭐야 돼. Y la siguiente estrofa es la dedicación de los méritos, la dedicación de haber compuesto este texto. Habiéndome esforzado así, he acumulado méritos para disipar el sufrimiento de infinitos seres. Con sabiduría completamente pura que las tres esferas comprende, para alcanzar la iluminación dedicar, es la práctica de los hijos del conquistador. 자, 뭐세디? 언제기 이와 냐라 듬바. 여러. 지금 뭐야? 뭐지나? 이제 뭐세디? 쉬어지 기야 좀 숨겨. Dedicar al final siempre es muy importante y es por eso que están incluidas, la dedicación está incluida dentro de la oración de las 7 ramas. 그래서 딱 저기 당공원조 근데 무시 담아와
그거 Por eso siempre los textos se dividen en las prácticas preliminares, la preparación de la práctica, luego la práctica en sí y luego la dedicación. 소속이 최년에 간에 지자번에 정원 주수 차와 저와 뭐 주스네 Siempre se dividen en tres partes, que es la parte preliminar, la parte principal y la parte posterior. 시 먼저 어디 좋아해라 나 주메바 주여라 좋아다 무시하고 메바 용도로 맞잖아 다 정원 주수 순가 야고치 분소 상황이나 사나 하는 개와도 떡칩니다 럽칩니다 서버님과 있습니다. Hay muchas veces que realizamos prácticas y aunque hagamos bien la preparación de la práctica, los preliminares de la práctica, luego no hacemos bien la parte principal y la parte posterior. O a veces que realizamos bien la parte posterior y sin embargo no hacemos la parte preliminar o la parte principal bien. Por lo tanto, si conseguimos hacer bien las tres partes, la parte preparatoria, la preliminar, la parte principal y la parte posterior, acumularemos muchísima virtud, estaremos practicando mucha virtud y por lo tanto acumularemos méritos muy vastos. 제가 말하도 최근에 간에 저는 정원 주수 상황 제 투버디 제 투버지 제 고그레스 그래봐 아 투도 제 고그레스 Tenemos que hacer lo posible, tenemos que esforzarnos por hacer nuestras prácticas de forma que siempre las hagamos de forma completa, teniendo la parte preliminar, la parte principal y la parte posterior. 아 좋았을 때도 지난주 하고 맞아 하고 좋아 좀더 생기지 좋아래 Y todos conocéis por lo general la parte preliminar, que es tomar refugio y desarrollar la mente del despertar, bodhicitta. 지지 다 좋아디 야고치 녀라 거노 딘도 Para poder desarrollar bien la parte, hacer bien la parte preliminar, hace falta que desarrollemos una muy buena motivación. 제가 거노 세디 시고지 깨치모 쳐봐 Esto que llamamos la motivación es realmente importante. 제가 태보 친구치로 로다 메로스데 거노 투어 Que nuestra práctica se vuelva una práctica mahayana o no, depende de la motivación. 다 완전 데라 종종 민다가 되게 아니 저기 소초고 산타 잡아이나 거노 데데 제제와이나 다시 차버려 Si uno viene aquí y escucha estas enseñanzas solamente con la intención, con la motivación de beneficiarse a uno mismo, la motivación se vuelve muy estrecha. 다 디렌도제 배 신제 턴지기 치도 다 그리네 취 제거데 신제 턴지기 배 지기 치도 지기 니 사바 디디 치제 제와이나 가심 관리시 요래 Si en vez de esto uno piensa, hoy voy a practicar o voy a venir aquí para poder beneficiar, para que sea de beneficio para todos los seres, nuestra motivación se vuelve entonces extremadamente vasta. 다 라스디 미치리 Yo soy solo una persona. 미치를 하기래 야마다 No hace falta tampoco dedicarle tanto, solo dedicar tanto tiempo o esfuerzo para una sola persona. 라 현스도 타이어다 Pero es que los demás son infinitos. 그리고 현스도 타이어다 신제 누룩 신제 무조건 인제네 참아 Los demás son infinitos. Pensemos en los animales o en las hormigas. 와다 타이어 제가 디거노 인데지기 신제 치 니스라이나 안 치디 태바치메 치 다치고 소남 다치고에서 디 리부 다치고 Si desarrollamos esa motivación, lo voy a hacer por el beneficio de todos los seres, y desarrollamos esta motivación, nuestra práctica se vuelve una práctica mahayana. Y el mérito que acumulamos es un mérito enorme, muy vasto. Y si el mérito que acumulamos es muy vasto, el resultado también será muy vasto. 제가 딘데 캐봐요. 제가 지디 다 계산 뭐야 돼. 그리고 멜럼스에다 뭐라 캐봐요. 멜럼다 뭐라 캐봐요. 지고 말해.
Por eso hablamos de dedicar y de hacer una dedicación, dedicar todos los méritos, pero debemos comprender la diferencia entre orar, hacer una oración y hacer una dedicación. 멜럼 뭐이나 멜럼이 쳐 파쳐 멜럼이나 뭐이 수초 말에 다 직접으로 지어이나 쳐 뭐이나 멜럼이 파쳐 그랬어 멜럼이나 뭐이 수초 말했어. Si es una dedicación, es necesariamente una oración. Pero si es una oración, no es necesariamente una dedicación. Si es una dedicación, necesariamente necesitamos algo que dedicar, una sustancia para dedicar, algo para dedicar. Sin embargo, para hacer una oración no necesariamente necesitamos algo para dedicar, una sustancia para dedicar. ¿Y cuál es la sustancia que vamos a dedicar durante esa oración de dedicación? Es la virtud. Esa virtud que hemos practicado es la sustancia de nuestra dedicación. Hoy todos nosotros hemos venido aquí, nos hemos juntado para escuchar el Dharma. El Dharma que hemos escuchado hoy es el Dharma Mahayana. Así que todos juntos hemos acumulado muchísimo mérito. Si hubiera una persona que pudiese ver el mérito que hemos acumulado, sería enorme. ¿Y hacia dónde hay que dirigir este mérito? Hay que dirigir este mérito a través de la dedicación a alcanzar el estado de budeidad, a alcanzar la iluminación. Hay un yo futuro que está iluminado. Ahora, en el presente, mi yo no está iluminado. Mi yo iluminado está en un futuro. Entonces, la virtud, el mérito que yo he practicado hoy, que yo he acumulado hoy, lo dedico para ese yo futuro que está iluminado, para alcanzar. Y si hago eso, ese mérito nunca se va a gastar hasta que yo alcance ese resultado. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, si nosotros echamos unas gotitas de agua en el océano, esas gotitas de agua nunca se van a acabar, nunca se van a secar hasta que el océano completo se seque. Pero ¿cuándo se va a secar el océano? ¿Cuándo se va a gastar a secar el mar aquí de Barcelona? Y este mar no es un océano, es un mar más pequeñito que un océano. Por lo tanto, incluso ¿cuándo se va a secar? ¿Cuándo puede secarse este mar de Barcelona? De la misma forma, si nosotros nuestra virtud, nuestro mérito, la dedicamos para la iluminación, hasta que no alcancemos la iluminación, este mérito y esta virtud no se seca, no se acaba, no se extingue. Sin embargo, nosotros si no dedicamos esta virtud, este mérito que hemos acumulado, lo que pasa es que si nos enfadamos, el enfado destruye el mérito.
Ahora no hay ninguno, quizás ninguno de nosotros que esté enfadado, pero si esta noche llegamos a casa y nos enfadamos, el mérito que hemos acumulado esta mañana se destruye. Porque nos vamos a enfadar, o bien nos enfadamos esta noche o nos enfadaremos mañana por la mañana. Puesto que no hemos eliminado las aflicciones, hay enfado. Y como hay enfado, cuando nos enfademos, eliminaremos, destruiremos todo nuestro mérito. Por lo tanto, hay que dedicar. Y no solamente dedicamos nuestro propio mérito, sino que dedicamos todo el mérito que ha surgido de la virtud que han practicado los 6 tipos de seres. Y la dedicamos para la iluminación completa de todos. Y tenemos que dedicar para que todos los seres se liberen del sufrimiento, para que los 6 tipos de seres se liberen completamente del sufrimiento. No solamente hay que hacer la dedicación pensando que todos los seres se liberen del sufrimiento, sino que tenemos que hacer la dedicación pensando que tanto el que dedica como la dedicación, como a lo que uno dedica, está libre de existir de forma inherente, no existe de forma verdadera. Cuando estemos haciendo la dedicación, tenemos que pensar que aquello que la acción que está siendo dedicada, la acción de dedicar y el objeto de dedicación, estos 3, no están establecidos de forma verdadera, no están establecidos por su propia naturaleza. Por lo tanto, pensamos en vacuidad cuando dedicamos. Por lo tanto, cuando pensamos que estas 3 esferas no están establecidas por su propia naturaleza y dedicamos para la iluminación, esta dedicación, este mérito, no se extingue hasta que alcancemos la iluminación. Ahora vamos a hacer la dedicación todos juntos en la oración de Changyur Sencho Rinpoche. Vamos a recitar la oración y reflexionar, pensad exactamente como he dicho ahora mismo. Changyur Sencho Rinpoche, Maje Kama Jejuroshi, Deva Nyamba Mechaya, Kone Kondo Bewa Sho, Changyur Sencho Rinpoche, Maje Kama Jejuroshi, Deva Nyamba Mechaya, Kone Kondo Bewa Sho, Changyur Sencho Rinpoche, Maje Kama Jejuroshi, Deva Nyamba Mechaya, Kone Kondo Bewa Sho. Tonye Dawa Rinpoche, Maje Kama Jejuroshi, Deva Nyamba Mechaya, Kone Kondo Bewa Sho. Tonye Dawa Rinpoche, Maje Kama Jejuroshi, Deva Nyamba Mechaya, Kone Kondo Bewa Sho. Tonye Dawa Rinpoche, Maje Kama
Gewa nyamba mebaya One gondo bevora Kari rava korwe shinkandir Penda dewa malu jungwene Chere siwa tenzi gyatsori Sabe site batu tengyurji Jambe bawo jitara kimbata Kundu sambo tenyam teshinde Teta kunji jesu talo chire Gewa diga tamche raptu Chebe gewa tamche ki Mowa kana shotu mabate Dagi gewe sawa digun kya Sambo cheji raptu